Hola, buenas tardes. ¿Están todos ya? Vamos a empezar la última sesión teórica de este capítulo de neumología de el curso de medicina interna de la Universidad Ricardo Palma. Siendo una última clase, me gustaría que al final de la clase de hoy, si tienen alguna duda, algún problema que hayan tenido con respecto a las clases anteriores, o algo que no haya quedado claro con respecto a esta especialidad tan importante como la neumología. La idea de esta presentación es tratar de revisar un poco sobre las enfermedades de la altura. Ustedes saben que existe un gran número de pobladores que viven en la altura a nivel mundial, ya que la quinta parte del territorio mundial está, digamos, lleno de áreas montañosas de gran altura. Por lo tanto, los habitantes de altura son numerosos, no solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial. Y una cosa importante en la altura es que existen los mejores centros turísticos a nivel mundial están en la altura. Y también la actividad minera se ha hecho una de las bases de la economía mundial, por lo cual subir a la altura es una actividad no solamente turística, sino también una actividad económica importante a nivel de los ingresos del Producto Bruto Interno de nuestra nación y de gran mayoría de las naciones del mundo. La riqueza en la tierra andina es enorme. Por eso es que en el futuro prácticamente ha sido y va a seguir siendo la extracción de los minerales de estas zonas. Por eso es que nosotros debemos tratar de entender la importancia que tiene, disculpen, debemos entender la importancia de entender cualquier patología en la altura. Las enfermedades de altura son importantísimas porque forman parte de nuestro territorio y nosotros debemos estar capacitados para entenderlas y darles el tratamiento adecuado. Cualquier enfermedad que nosotros podamos tener o presentar, se van a presentar en la altura, tenemos que entender cómo es que se manifiestan estas enfermedades y sobre todo entender la mejor forma de tratarlas. Entonces, el día de hoy vamos a tener a cargo el tema del edema pulmonar a las alturas. En realidad, la manifestación del edema pulmonar es una manifestación, digamos, la más peligrosa y la más, digamos, seria dentro de las complicaciones de la altura. ¿Quiénes de nosotros no ha sufrido de lo que denominamos el soroche? Cuando ha subido al Cusco, cuando ha ido a Huancayo, alguna zona andina de que nosotros no estamos acostumbrados, los que vivimos en el mar. Entonces, el subir a la altura de por sí ya es una agresión para nosotros que no estamos aclimatados. ¿Qué significa aclimatados? Aclimatados significa convivir con un medio ambiente importante que en la altura. Y el medio ambiente de la altura se caracteriza porque hay hipoxia, es decir, disminución del oxígeno, digamos, a este nivel, y sobre todo hay una disminución de la presión barométrica. O sea, dos cosas importantes del ambiente de la altura: disminución del oxígeno, aumento de la presión barométrica y hay una disminución de la presión barométrica y también una mayor, digamos, irradiación de los rayos ultravioletas. Entonces, un clima totalmente seco, por lo tanto. Entonces, el medio ambiente
que les había manifestado desde un principio, para que exista una enfermedad, no solamente necesitamos el huésped, la gente, sino el medio ambiente. Entonces, para entender exactamente este tema de las enfermedades de altura, tenemos que comprender exactamente cuál es el medio ambiente, cómo es el clima en la altura, cómo es la situación del oxígeno en altura. Entonces, si no pretendamos tratar de llegar a las alturas, digamos, en forma rápida y peor, no pensamos hacer ejercicios en la altura. Entonces, ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque el proceso de aclimatación, o sea, de adecuarse al medio ambiente natural de la altura, requiere un tiempo. Y la subida de altura tiene que ser una subida progresiva. Y el primer día de la altura tiene que ser en reposo absoluto, sin hacer ejercicio. Porque ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa en el pulmón cuando uno está expuesto a esta agresión de la hipoxia de altura? Que cuando uno hace un esfuerzo físico en personas susceptibles, genéticamente susceptibles, va a haber una vasoconstricción pulmonar. Y la vasoconstricción pulmonar es la clave para que se desarrollen todos los problemas básicamente pulmonares, de edema pulmonar. Entonces, tenemos que comprender exactamente el medio ambiente de la altura. El edema pulmonar que provoca en altura, estimados alumnos, es una enfermedad que puede amenazar la vida y es una manifestación más fatal del mal de alturas. El mal de altura no solamente es el mal de montaña aguda, que es comúnmente llamado soroche, provocado por náuseas, vómitos, cefalea, malestar general, o también hay un edema cerebral. Esta tercera, digamos, manifestación es el edema pulmonar, que es la forma más severa y puede comprometer la vida del paciente. La hipoxia es la responsable y en las personas más susceptibles existe una importante condición que es genéticamente, digamos, susceptible una persona. Entonces, hay una respuesta ventilatoria reducida a la hipoxia y una respuesta exagerada vasopresora al ejercicio. Entonces, la vasoconstricción pulmonar es una cosa importante. Las montañas, como les había dicho, forman parte de la quinta parte de la superficie del mundo y son un destino turístico frecuente y también un destino como actividad económica ocupacional. Y una cosa importante, 140 millones de personas en el mundo residen a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esa es otra cosa importante que debemos tener en cuenta, estimados alumnos, es que cuando debemos considerar que estamos a una altura considerable que puede provocar ciertos cambios en el organismo. Inicialmente se pensaba que eran a partir de los 3.000 metros para arriba, ya podríamos decir que es una enfermedad de altura, pero ahorita se considera que son los 2.500 metros como importante para considerar que estamos en la altura. Entonces, la mayoría de nuestras ciudades, Huancayo, Jauja, Cusco, Puno, están por encima de los 3.200 metros, o sea, sobrepasan esta cantidad. Entonces, cualquier viaje a Puno, a Juliaca, Ayacucho, Junín, Cusco, va a provocar ciertos problemas importantes porque sobrepasan los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y una cosa importante que esta lámina nos puede la importancia de la exagerada respuesta vasopresora, o sea, la vasoconstricción es la que va a provocar estos, digamos, complicaciones a nivel pulmonar. Entonces, no se olviden la importancia que tiene estos conceptos. ¿Cómo se define el edema pulmonar de altura? Se define
hay una acumulación anormal y rápida del líquido en los componentes extravasculares del pulmón, lo que incluye tanto el intersticio pulmonar como el espacio alveolar. Hay un edema alveolar. Entonces, hay que tener cuidado con nuestra definición de edema pulmonar agudo, porque una de las características más importantes de este edema pulmonar agudo de la altura es que es un edema pulmonar de origen no cardiogénico. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el edema pulmonar, sin edema pulmonar no cardiogénico. O sea que el paciente no tiene ni un antecedente de insuficiencia cardíaca, no tiene ninguna manifestación de insuficiencia cardíaca. Es un edema pulmonar no cardiogénico, en la cual va a haber una acumulación normal rápida de líquidos de los componentes extravasculares, es decir, la vasoconstricción pulmonar, digamos, secundaria a la injuria provocada por la altura, va a provocar que salga líquido en los componentes extravasculares y posteriormente a nivel alveolar. O sea, los alveolos se van a llenar de líquidos y también el intersticio pulmonar, y eso es lo que constituye el edema pulmonar de altura. Y es como característica importante que es un edema pulmonar no cardiogénico, ¿ya? Que se desarrolla no solo en cualquier persona, sino se desarrolla en un individuo con predisposición genética, ¿no? Cualquiera no presenta este cambio, sino tiene que haber un paciente predispuesto genéticamente a los cambios de altitud. Entonces, ya ustedes tienen algunos datos importantes: altura, 2.500 metros, vasoconstricción, edema, salido del líquido al intersticio pulmonar y al alveolo. Entonces, son conceptos claros que ustedes es necesario tener en cuenta. Miren cómo es un pulmón normal y un pulmón en el cual hay un edema pulmonar que se manifiesta no solamente por esos cambios fisiológicos o fisiopatológicos que le estaba diciendo, sino también hay cambios radiológicos y lógicamente hay cambios clínicos, ¿no? Cualquier afectación del alveolo donde existe un intercambio gaseoso, definitivamente la manifestación más importante va a ser la insuficiencia respiratoria. Y esa insuficiencia respiratoria hace que el paciente tenga disnea, polimnia, taquimia, compromiso del estado general. Y en altura, si uno tiene insuficiencia respiratoria a nivel del mar, imagínate el paciente con insuficiencia respiratoria en la altura, donde hay una disminución habitual de la saturación de oxígeno. Si ustedes han viajado a Cusco, han viajado a Huancayo, ¿se han medido alguna vez la saturación de oxígeno? Lo que normalmente acá en Lima tenemos una saturación de 97, 98, allá en Huancayo se les baja a 90, 89, y en la noche es peor. Por eso los pacientes, la gran mayoría, tienen insomnio y cefalea, digamos, el primer día de estancia en ciudades a gran altura. Y eso se empeora y se complica con una vasoconstricción pulmonar y un edema pulmonar, es decir, mayor insuficiencia respiratoria. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos evaluando el día de hoy. En cuanto a la epidemiología, el riesgo aumenta con el incremento de altitud. O sea, mayor altitud, mayor riesgo que se presente esta enfermedad. Y la velocidad del ascenso. O sea, cuanto más rápido uno pueda subir a nivel de altura, más rápido va a, digamos, con mayor frecuencia se va a presentar la enfermedad. Entonces, la idea es subir a altura, pero en forma progresiva y en forma más lenta. Se va a presentar 2 a 5 días del ascenso, o sea, rápidamente, a los 2 y 5 días del ascenso, bien rápido. Y los síntomas de mala montaña agudo se desarrollan en gran porcentaje, o sea, puede haber una coexistencia entre síntomas del mal de montaña aguda, o sea, más comúnmente llamado el soroche, y el edema pulmonar. O sea, una coexistencia de ambas cosas, que son diferentes, pero todos son debidos a la hipoxia. Se puede presentar en alturas menores
pero en pacientes que padecen hipertensión pulmonar de base. O sea, pacientes que tienen hipertensión pulmonar primaria por algún trastorno cardíaco, definitivamente no deben subir a una altura, ni siquiera chosica. Entonces hay que tener cuidado con este grupo de pacientes, porque al final estos cambios que hay en la anatomía, en la fisiología pulmonar, van a conducir a una hipertensión pulmonar. Y si el paciente ya anteriormente tenía hipertensión pulmonar, ni hablar, o sea, digamos, a conducir a una muerte segura del paciente. A la altura hay que tenerle mucho respeto. Yo me acuerdo, esta foto la tomé cuando yo estaba viajando a Huancayo y en la zona de Ticlio, en la altura, me permití abrir la puerta del auto y bajé para experimentar cómo se sentía, ¿no? Y era una cosa horrible, o sea, uno se sentía un robot, no sentía los pies, no sentía cómo caminaba, parecía que estaba volando en el aire, era una sensación terrible, terrible. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto a la altura y sobre todo una cosa básica de los que quieren viajar por turismo es no viajar resfriados ni con un proceso respiratorio alto, porque la altura se va a complicar peor y puede llegar a un estado de neumonía o se puede, digamos, aumentar los síntomas de montaña aguda o los síntomas de edema pulmonar. Entonces, miren la vegetación de Ichu, los lagos lindos y las heladas que está en esta región. Lógicamente, a mayor altura, menor presión y a mayor altura, mayor posibilidad de sufrir de un edema pulmonar por altura. Entonces, ¿qué cosa es la aclimatación? Es una cosa importantísima que debemos tener en cuenta en cuanto a aclimatación. La aclimatación es un proceso fisiológico de adaptación a la hipoxia. Cuando estamos perfectamente adaptados a la hipoxia, que es al primero o segundo día, entonces nosotros puede haber una hiperventilación, o sea, adaptativa como respuesta adaptativa, pero cuando hay una hiperventilación exagerada, o sea, cuando no se hace una respiración exagerada, lo único que va a hacer es una alcalosis respiratoria y por digamos, disminución de CO2 y se va a hacer un inicio del edema pulmonar. Pero lo más importante es la hipoxia hipovárica, o sea, con menor presión en el parénquima pulmonar. Hay menor disponibilidad de oxígeno a medida que se asciende, generando una exagerada vasoconstricción, con incremento de la presión capilar pulmonar. Y el incremento de la presión capilar pulmonar lleva una disrupción, o sea, una ruptura de los capilares pulmonares. Y esa ruptura de los capilares pulmonares lleva a la salida de fluido, ya sea al espacio intersticial y al espacio alveolar. Entonces, hay una cosa importante, que los problemas de altura empiezan con la hiperventilación, aumento de la hiperventilación, alcalosis respiratoria, disminución del CO2, vasoconstricción pulmonar, aumenta la presión capilar pulmonar, salida de líquido al espacio intersticial y alveolar. Todo esto lógicamente va a aumentar la presión de la arteria pulmonar, condicionando una hipertensión pulmonar y aumento de la presión capilar. Entonces, por eso son manifestaciones importantes de las enfermedades de altura, la hipertensión pulmonar y el aumento de la presión también de la arteria pulmonar. Hay que tener cuidado. Entonces, hay que tener en cuenta esto, aprender qué pasa a nivel pulmonar, sobre todo a nivel del alveolo. Este es un alveolo normal en el cual hay intercambio gaseoso, llega sangre venosa y regresa sangre arterial a todo el organismo, ¿no? Es una normal oxigenación que tiene que ver en los alveolos pulmonares. Pero acá existe en la altura el problema de la vasoconstricción, ¿no? Esa vasoconstricción aumenta la presión en los pulmones y como resultado, ¿no? Hay salida de líquido desde los vasos
hacia los sacos alveolares. Miren el contenido líquido que está acá. Es una cosa importante. Este es el contenido líquido, debido básicamente a la vasoconstricción que provoca aumento de la presión de los pulmones. Esta es la salida de líquido, no solamente a nivel alveolar, sino también a nivel intersticial, y va a provocar el edema pulmonar. En cuanto a la fisiopatología, decimos que esta disminución del oxígeno ambiental, digamos de la altura, va a provocar dos tipos de respuestas, una respuesta rápida y una respuesta lenta. ¿Cuál es esa respuesta rápida? La respuesta rápida es la que existe en el momento en el aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, como un mecanismo defensivo, pero hay disminución del aire, del volumen corriente y de la ventilación alveolar, y va a provocar una hipoxemia, una hipocapnia y una alcalosis respiratoria. Y también, lógicamente, si nos medimos el oxígeno, la saturación está disminuida. Entonces, esta es una respuesta rápida al momento de llegar a la altura en forma brusca y en forma, digamos, no progresiva. Y la otra respuesta lenta ya es genéticamente mediada por la producción de sustancias activas en personas susceptibles pueden llevar a un edema pulmonar, ¿no? O sea, no todas las personas que llegan hacen edema los que tienen factores de riesgo. Uno, los que han subido rápidamente. Dos, y tercero, tiene que haber una susceptibilidad genética. Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta con respecto a esta entidad. Entonces, una de las cosas importantes, porque siempre nos consultan, ¿no? Doctor, voy a visitar a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, voy a ir a una actividad social en la altura, ¿y puedo viajar o no puedo viajar? Una pregunta frecuente para nosotros en neumología y en medicina interna. Entonces, lo que quiero que ustedes sepan, estimados alumnos, es tener en cuenta los factores de riesgo de afecciones en la altura. Primero, si ha viajado anteriormente y ha tenido alguna afección, una historia de si ha tenido un edema pulmonar de altura. ¿Ha tenido edema pulmonar de altura antes? ¿Ha tenido algún problema antes? ¿Ha tenido un soroche fuerte antes? Esa es una cosa importante. Otra de las cosas que le estaba de infección respiratoria aguda al momento del ascenso. Usted está resfriado ahora, posterior su viaje, ¿tiene bronquitis? No. ¿Tiene asma? Sí, pero está controlado ahorita. No, está descontrolado. No tiene que mejorar su proceso asmático para que pueda subir a la altura. Entonces, cualquier infección respiratoria o afección respiratoria en el momento del ascenso es, digamos, un factor de riesgo. O sea, el paciente puede ir, puede subir, pero ya la posibilidad de que haya complicaciones en altura es mayor. Falta de aclimatación, velocidad en el ascenso. Una cosa importante, cuando van con viajes promocionales y no hay un control adecuado, los chicos se exceden en el alcohol, entonces cualquier consumo de alcohol en el camino puede ser totalmente alterado. La deshidratación, y hay una cosa en la cuestión de género, el tema de las alturas, de las complicaciones de altura, es mucho más frecuente en hombres. Entonces, por eso que dicen, igual que el COVID, que es más frecuente en hombres, por eso dicen que ahorita el sexo fuerte ya pasó de ser de hombres a mujeres. Entonces las chicas felizmente ya están más empoderadas, no solamente desde el punto de vista intelectual, científico, cultural, sino un empoderamiento de tipo anatómico, fisiológico. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso, la importancia del género en diferentes manifestaciones en las enfermedades. ¿Y cómo es que se va a presentar esta enfermedad? O sea, ¿qué manifestaciones clínicas van a tener? ¿No? El más importante, como ya de acuerdo a las características de la lesión, la disnea, ¿no es cierto? Una disnea de intensidad progresiva. La tos generalmente es una tos mucosa y puede tornarse rosada. Y inclusive puede
es rosada, pero puede ser también hemática, o sea, puede ser una hemoptisis leve. Eso debido básicamente al edema pulmonar. Hay dolor torácico, hay cianosis central como manifestación de insuficiencia respiratoria, taquipnea, taquicardia. Entonces no se olviden de un paciente con insuficiencia respiratoria, tos productiva, si es rosada, peor, y la disnea de intensidad progresiva. Si nosotros nuestra saturación normal en la altura es 90, 89, imagínate a los pacientes que hacen edema pulmonar, se le baja a 70. ¿A qué te da? Porque puede provocar arritmias cardíacas. La hipoxia provoca arritmias y muerte del paciente. Por eso la necesidad de lo primero que debemos tener en cualquier sitio de vaya uno en la altura, el oxígeno. El oxígeno una máscara de Venturi y si no mejora, una máscara de reservorio. Entonces, no es importante en, 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 en neumología y en insuficiencia respiratoria el saber manejar el oxígeno. Ahora, en la oxigenoterapia debe ser a tal punto que debemos llevar su saturación hasta la 90, nada más. No esperemos llevar la saturación normal, que es 97, 98 a nivel del mar. A nivel de altura, la saturación de 90 es prácticamente adecuada. Pero nuestros pacientes con enfermedades de altura hacen respiraciones o saturaciones de 70, 65, y eso en cualquier momento puede tener una arritmia cardíaca. Entonces, el paciente tiene disnea, polimnia, compromiso del estado general, dolor torácico. Es importante el dolor torácico porque la hipoxia también nos puede llevar a complicaciones como isquemia miocárdica. Entonces, es nuestra obligación también un electrocardiograma, como vamos a ver ahora en nuestros pacientes. Entonces, hay que tener la relación entre corazón-pulmón es muy cercana. Y peor cuando el paciente tiene dolor torácico. Un dolor torácico anterior puede ser muy, eh, muy digamos, se puede estar muy cercano a un dolor cardíaco, un dolor retrosternal. El paciente puede tener un infarto de miocardio que puede complicar más la salud del paciente. Entonces, una evaluación completa, sobre todo con una serie de ayudas diagnósticas que vamos a determinar. Entonces, cuando llega un paciente a las alturas y nosotros vemos que, digamos, tienen compromiso, hipoxemia, compromiso del estado general, debemos establecer dos cosas o tres cosas importantes en nuestro paciente de altura. Uno, si es mal de montaña aguda, que es lo que, digamos, comúnmente se llama un soroche, entre comillas, en nuestro medio, no sé cómo se llamará en otros sitios, pero nosotros le hemos puesto soroche. Un edema cerebral de altura, que existe edemas cerebrales, o es un edema pulmonar de las alturas. Entonces, cuando el paciente se descompensa en la altura, tenemos mal de montaña aguda, es un edema cerebral o es un edema pulmonar. Entonces, esas tres cosas son claves para evaluar un paciente en altura. Y los síntomas nos van a ayudar, porque este paciente de mal de montaña aguda, o sea, el soroche, es característico porque este paciente tiene, ¿no? Tiene cefalea, es una cosa importante, náuseas y vómitos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la altura y hemos tenido un dolor de cabeza terrible que se revienta y acompañada de náuseas? Y por eso que el primer día de la altura no deben comer nada pesado. Generalmente cuando vamos a la altura y nos reciben los familiares o amigos que viven allá, se llenan de carnero, chancho, chicharrones, una serie de carne de carnero, ovejas, todo. Y lo primero que vamos a complicarnos es provocarnos vómitos debido al mal de montaña aguda. El insomnio es terrible porque la primera noche no se puede dormir y lógicamente la disnea o la falta de aire se presenta precisamente a 12 horas después del ascenso. O sea, es rápido, por eso en las primeras horas de llegada definitivamente tenemos que estar en reposo absoluto. Generalmente nos ofrecen su agüita de coca, una
serie de cosas, sorochín, entre comillas, una cápsula de sorochín, no sé quién lo ha inventado, ni sé qué componente tiene, pero es más conocido y lastimosamente a algunos alumnos eso no es el tratamiento del soroche. Ahora vamos a revisar, porque en el soroche hay una característica importante. Esas manifestaciones también pueden ser debidas a un edema cerebral. Y si no manejamos ese edema cerebral con un tratamiento diurético adecuado y algunas otras y antiinflamatorios, por más que nos tomemos el agua de coca, el sorochín, no sé, gravol, una serie de pastillas que nos dan a veces para el soroche, no vamos a mejorar. Entonces, el edema cerebral de altura cuando se produzca cuando todos estos síntomas se incentivan. Cefalea tremenda, vómitos incoercibles, son manifestaciones de un edema cerebral. Realmente la mayor parte de nosotros hacemos un mal de montaña agudo leve, ¿no? Que se puede controlar. Pero si nosotros vamos prevenidos a la altura, que es lo que vamos a manifestar ahora, cuál es el tratamiento preventivo para evitar, entonces no nos va a pasar ninguna de estas cosas. Pero ya cuando hablamos de cosas mayores, ya una disnea ya inapropiada, o sea, una disnea apenas damos un paso, puede haber ortopnea, o sea, disnea de reposo, y un esputo rosado. Ya acá hay manifestaciones de insuficiencia respiratoria severa, ¿no? Porque normalmente existe una insuficiencia respiratoria leve en el mal de montaña aguda, pero ahora con el mal de montaña, en el edema pulmonar ya hay una insuficiencia respiratoria severa, con cianosis, ortopnea, compromiso del estado general. En cuanto a signos, mira, no hay ningún signo, o sea que acá no aparece cianosis, ¿no? En cambio acá, en el edema pulmonar sí hay compromiso del estado de conciencia, hay confusión, ataxia, puede haber fiebre. La fiebre no significa que es un compromiso infeccioso, ¿eh? La fiebre, la leucocitosis puede haber en enfermedades de pero como una reacción del organismo frente a una agresión. Somnolencia, pérdida de la conciencia, inclusive. Tener cuidado con el edema cerebral. Estas dos cosas definitivamente tienen tratamiento. Y mayor, en los edemas pulmonares de alturas, ya la taquimia, la saturación, es totalmente ya severa. Entonces, el tratamiento con oxígeno en todos y lo más importante es un tratamiento para combatir el edema cerebral y la vasoconstricción pulmonar, porque ya sabemos que el edema pulmonar existe vasoconstricción pulmonar. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial en el mal de montaña aguda con el agotamiento, deshidratación, una resaca o una migraña, que es una cefalea vascular. Pero lógicamente si estamos en altura, la primera posibilidad es mal de montaña aguda. En cuanto a cuando hay compromiso de edema cerebral, hay que diferenciarlo de un accidente cerebrovascular o con un ataque transitorio, ¿no? Una injuria vascular transitoria, o también síntomas neurológicos, si es que el paciente tiene un antecedente, de diferenciarlo de trastornos psiquiátricos si tiene antecedentes de comportamiento. También existen casos de intoxicación por monóxido de carbono o el alcohol, un alcohol muy exagerado. En el edema pulmonar de alturas hay que diferenciarlo de una embolia pulmonar y de una obstrucción del moco, o sea, un tapón mucoso severo, pero más que todo de embolia pulmonar. Y ustedes saben que para embolia también hay todos unos factores de riesgo que son diferentes que nosotros vamos a diferenciar. Pero si estamos en altura, lo más importante es que estamos frente a esas tres cosas, que es lo más importante que debemos tener en cuenta. Entonces, las enfermedades de altura existen, son frecuentes, debemos estar preparados y debemos evitar debemos aceptar el agua de coca, porque es como una, es como una cortesía, pero ustedes no piensen que eso va a ser la solución. Tampoco el sorochín, tampoco el gravol, tampoco, no va a ser ninguna solución. Entonces, esta presentación tiene como finalidad, básicamente, ustedes traten de aconsejar a su familia que antes de viajar tienen que tomar algunos medicamentos. Y estando de viaje, también llevar a la mano algún medicamento que no es ni gravol, ni panadol, ni sorochín, ni agüita de coca, ni que huele alcohol,
peor es echarle con el periódico aire al paciente. Ya nosotros debemos actuar de manera, ya pasando esta rotación de neumología, tenemos que tener una cultura neumológica y nada de estar dando aire con periódico al paciente. Una placa de tórax es importantísimo dentro de la ayuda diagnóstica, examen de gases en sangre, el electrocardiograma, si hay posibilidades de un ecocardiograma y también la ecografía pulmonar últimamente está actuando como una ayuda diagnóstica muy importante. Y cada vez es más posible de obtener ecógrafos, incluso portátiles, como si fueran un celular grande. Entonces, el ecógrafo es una cosa importante. Si ustedes van a la altura, llévense su saturador de oxigenación, les va a ayudar bastante a controlar si tienen un familiar. Pero no se asusten cuando se miran ustedes mismos y tengan una saturación de 90, 89, que nunca la tienen. Entonces, en cuanto a edema pulmonaria, una placa de tórax nos va a indicar que hay un infiltrado pulmonar en parche, o sea, es una consolidación difusa alveolar. Una cosa importante debido básicamente al edema pulmonar. El AGA va a haber una hipoxemia y alcalosis respiratoria debido a la disminución del CO2. En el cardiograma, una taquicardia sinusal y desviación del eje a la derecha, porque hay manifestaciones de hipertensión pulmonar en este tipo de pacientes. En el ecocardiograma, hay una elevación de la presión de la arteria pulmonar, una cosa importante, también como manifestación de la hipertensión pulmonar, que es lo que debemos determinar en el ecocardiograma. Y la ecografía, hay líneas B relacionadas con el aumento del líquido extravascular, y el aumento de líneas B es directamente proporcional a la severidad del edema. O sea, en una ecografía pulmonar uno puede ver indirectamente manifestaciones de edema pulmonar. Entonces, miren cómo la ecografía nos ha ayudado bastante. Antes nosotros pensábamos que la ecografía era un tema solo ginecológico, o quizá abdominal, o quizá obstétrico. Una ecografía estética es lo más frecuente, más antiguo. Pero ahora la ecografía pulmonar nos está ayudando en diferentes formas, que hace que sea necesario totalmente en toda nuestra actividad neumológica. Miren el infiltrado, una cosa importante, este es infiltrado algodonoso, ¿no? Un compromiso alveolar bilateral. Difuso se dice cuando es bilateral y compromete más de la mitad de los campos pulmonares, ¿no? Importante tener en cuenta esta afección porque nos va a ayudar cuando hay un edema pulmonar de altura. Sobre todo en un paciente que nunca ha tenido ninguna enfermedad de fondo. Pero hay que diferenciarlo, como siempre ustedes saben, una neumonía, una infección respiratoria aguda, el asma bronquial, el infarto de miocardio y el embolismo pulmonar. Entonces, es otra cosa importante en este paciente con enfermedades de altura que también no está exento de cualquier otra enfermedad cardíaca, bronquial o infecciosa. Entonces, hay que tener en cuenta todo este diagnóstico diferencial porque esto es otro manejo. Un manejo antibiótico, un manejo con broncodilatadores aerosol, un manejo del infarto miocardio completamente diferente del embolismo pulmonar. Entonces, no se olviden diferenciar, pensar también, sobre todo, si el paciente tiene un antecedente hipertensivo, un antecedente cardíaco, una valvulopatía, entonces, ir a ciudades de altura definitivamente es una cosa gratificante. El cielo del andino es una cosa incomparable. Los ríos, los árboles de eucaliptos, una cosa incomparable. Lastimosamente, son las cosas ambientales, los menor niveles de oxígeno, menor nivel de la presión barométrica. Entonces, hace que es un clima seco, se nos seca todos los labios, se nos secan todas las manos, se cuartean las manos por el frío, y la cantidad de radiación ultravioleta es enorme y provoca pues, una serie de cambios en nuestra piel, entonces tenemos que tener la protección adecuada. O sea, es un clima totalmente agresivo solamente para los que vivimos a nivel del mar, pero la belleza es incomparable. ¿Cuál es el tratamiento de un edema pulmonar por altura? Hay dos cosas importantísimas que debemos tener en cuenta
para el manejo de la edema pulmonar, que puede comprometer la oxigenoterapia en forma progresiva hasta llegar a la máscara de reservorio y descenderlo a las alturas. O sea, que baje el paciente, ¿no es cierto? Eso de que baje el paciente también a veces se hace complicado, no hay ambulancias, no hay un avión que lo pueda traer de Lima, o sea, todo un drama, o sea, y toda una noche puede ser fatal. Entonces, ahí necesitamos cierto tipo de medicamentos, sobre todo para combatir la vasoconstricción. Y para eso, el nifedipino, el Adalat, se ha convertido en una cosa importante, 20 miligramos cada 8 horas por vía oral. Y también existe actualmente inhibidores de fosfodiesterona, el sildenafilo. El sildenafilo se usa bastante en hipertensión pulmonar. No solamente se usa en la disfunción eréctil, o sea, es importantísimo también en la hipertensión pulmonar. Entonces, sildenafilo 25-50 miligramos cada 8 horas es una cosa importante que nos va a ayudar a nuestro paciente en el manejo del edema pulmonar porque compromete su vida. En algunos sitios, especialmente en el Cusco, hay unos centros que han puesto su cámara hiperbárica. También ayuda, pero digamos, es digamos, los casos más severos y no, digamos, con una buena oxigenación, buen tratamiento con nifedipino, inhibidores y sobre todo otro medicamento que ahorita está de moda por el problema del COVID, como un estado inflamatorio del COVID, y lo usamos también en edemas cerebrales. Puede ayudar en el edema pulmonar por su gran actividad antiinflamatoria, que es la dexametasona. Dexametasona, entonces, nos puede ayudar en el tratamiento de del edema pulmonar. Entonces, dexametasona, una tableta de 4 miligramos cada 6 horas. Tener en cuenta que como corticoide puede provocar primero hemorragias digestivas, puede provocar un síndrome de Cushing, puede provocar aumento de la glucosa. Entonces, tener en cuenta las condiciones previas del paciente para no complicar. Pero ser un buen antiinflamatorio, un buen tratamiento antiedema, sobre todo cerebral, es de gran importancia. Entonces, si nosotros damos anifedipino, sildenafilo, dexametasona, ya el paciente no va a tener mucha necesidad de ir a una cámara hiperbárica y tampoco de una ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva es aquella que se da, donde necesita intubación endotraqueal. Entonces, se da básicamente cuando fallan o, digamos, no mejoran con todo el tratamiento que le damos. Nifedipino, dexametasona, sildenafil, oxígeno grandes a, digamos, a gran flujo. Entonces ya la ventilación no invasiva es lo único que nos queda y, sobre todo, la posibilidad de descender a nivel del mar. Entonces, eso es lo más importante en cuanto al manejo. Es una enfermedad gratificante porque mejora rápidamente, hay remisión. No hay mejor cosa que una enfermedad que ver a tu paciente mejor, que respire bien, que no tenga oxígeno, que camine bien. Entonces, la respuesta es satisfactoria, eso es una cosa importante. La respuesta al manejo es un manejo satisfactorio a las medidas terapéuticas, ¿no? Pero lógicamente existen también pacientes que a pesar de la ventilación no invasiva necesitan intubación orotraqueal y cuidados intensivos. Hay que tener en cuenta todo lo que es enfermedad coronaria aguda y problemas de tipo valvular que también pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, eso es lo que... Pero hay una cosa importante, como una cosa importante en cuanto a la prevención. Entonces, si nosotros sabemos que la altura es una contaminación ambiental, perdón, una agresión ambiental muy severa, entonces nosotros sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. O sea, pues, yo he visto un montón de chicos que están muy entusiasmados de ir a Huancayo y ir al Cusco. Y bueno, algunos padres que saben los traen para darle algunos consejos. La gran mayoría no tiene ni idea de a qué se enfrentan. Entonces, uno de los consejos que debemos hacer a los alumnos o los que vayan en
viajes promocionales, generalmente son los viajes de quinto de secundaria, es el ascenso gradual. Si, por ejemplo, se los hacen el mismo día, lo llevan a Ollantaytambo a subir todas las gradas de Ollantaytambo, pues, lo primero que más de uno va a tener problemas de altura. Entonces, ascenso gradual. El primer día tiene que ser una tranquilidad enorme, pasear por el parque, ir a los museos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay que evitar el ejercicio físico los primeros días del ascenso. Una de las cosas importantes también en algunos pacientes con mayor predisposición a hacer es tomar una terapia de nifedipino. Pueden tomar nifedipino, ¿no? Una tableta al día o 2 tabletas al día puede ser una cosa importante como medida preventiva. Pero hay una cosa más importante que esta, es la acetazolamida. La acetazolamida, 125 miligramos, 12 horas previos al ascenso y 2 días ya estando a nivel. Entonces la acetazolamida es lo que generalmente yo tomo esto cuando voy a Huancayo, me voy a Cusco, a Puno, no puedo ir sin tomar la acetazolamida o Diamox, 125 miligramos. El único problema es que como es un diurético suave, que después de, digamos, de orinar te vuelve a provocar parestesias en los dedos, o sea, como calambres, unas parestesias, pero es momentánea. Pero yo prefiero eso a la parestesia, a una insuficiencia respiratoria, a las náuseas, los vómitos, a la cefalea severa que te provoca la hipoxemia. La acetazolamida es una realidad, pero hay que tomarla 12 horas antes de subir, o sea, 12 horas antes de ir al Cusco, 12 horas antes de ir a Huancayo, ¿no? Entonces, 12 horas, ir a Cerro de Pasco, una vez me tocó ir a Cerro de Pasco, antes los médicos del seguro íbamos a unas campañas, como se dice, y, y no había tomado acetazolamida, porque fue de un momento a otro. Y también a veces uno cuando es más joven se cree Superman, entonces no sabía, no llegué, me quedé en un pueblo más abajo que se llama Huariaca, hospitalizado y con oxígeno en Huariaca. Ya no llegué a subir Entonces, no se olviden, acetazolamida 125 miligramos cada 12 horas previos al ascenso y durante 2 días, es el primer día y el segundo día, para poder hacer la aclimatación más adecuada, evitar la vasoconstricción pulmonar. Una cosa que se ha dicho también es importante es el salmeterol. El salmeterol que usamos en pacientes asmáticos también nos puede ayudar y aquellos que sufren de asma y que van a la altura, con mayor razón, pueden utilizar el spray 2 puffs cada 12 horas. Lo que sí es una cosa reciente, y parece que también es reciente lo del COVID, la dexametasona. 4 miligramos cada 12 horas, iniciando un día antes del ascenso. O sea, si nosotros queremos ir a la altura, juega en Huancayo, por ejemplo, no sé si estará permitido, acetazolamida 125 antes de ir y dexametasona también, una tableta antes de ir, o cada 12 horas antes de subir. Entonces, hay que tener cuidado. Mejor no ponemos los jugadores de la U porque le hacen una prueba de antidoping y sale algún medicamento. ¿No? A cualquiera de ustedes que quiera ir realmente a Huancayo o al Cusco, sí, una terapia preventiva con acetazolamida y dexametasona. Previamente hay que tener cuidado si está funcionando, tiene una adecuada función renal, porque te va a provocar una diuresis, y si no tienes ningún antecedente de úlcera gástrica o diabetes, porque la dexametasona puede ser contraproducente. Si no es así, la prevención adecuada va a hacer que nuestro viaje a las islas va a ser una cosa más gratificante. Existía una ciudad en altura, ahora se ha modernizado totalmente, que se llama Morococha. Y era una cosa increíble porque en Morococha está como 4.200 metros, una cosa ya es alta altitud. En inglés es high altitude, alta altitud, o sea, ya es una altitud exagerada, y había una población importante, sobre todo los que trabajaban en las minas, un asentamiento minero cercanos. Entonces, los que viven a 4.600 metros es una realidad, son pacientes de altura, es una realidad total. Y la adaptación a la altura es una cosa totalmente importante que debemos tener en cuenta. Entonces,
las condiciones de altura son agrestes, pues hay unas lluvias severas, hay nieve, hay hielo, hay un frío terrible, pero digamos, la actividad económica, lo que sustenta a la nación, y peor en esta época de crisis, que es debido a la pandemia, es la minería. Entonces, ¿y cuántos de nuestros familiares, amigos o pacientes trabajan en las minas? Entonces debemos tener un adecuado control de ellos. Entonces, no se olviden que la importancia de la altura es una cosa que siempre lo vamos a tener. Es una cosa, la altura es una cosa que nos da, digamos, base económica a la nación. Entonces debemos estar preocupados por eh, la salud de todos los habitantes en la altura. Entonces, para terminar, solamente quiero manifestarle que el edema pulmonar de alturas puede comprometer la vida del paciente. Por lo tanto, es una entidad bien importante porque no hay cosa peor que algo que comprometa la vida del paciente. Segundo, que existen factores para desarrollar, o sea, factores de riesgo, o sea, no, a cualquiera no debe tener un edema pulmonar. Hay factores de riesgo que ya hemos mencionado. Segundo, o en tercer lugar, que existen pacientes susceptibles que deben ser identificados para tomar las medidas preventivas y que disminuya su tasa de presentación. Ver quiénes son más susceptibles que otros y evitar. Nosotros ya sabemos qué medidas, y no solamente, digamos, de conducta para no subir rápidamente, sino qué medidas farmacológicas vamos a usar, como el uso de nifedipina, salbutamol, el salmeterol, o también el uso importante de la acetazolamida, y últimamente estamos dando la dexametasona en pacientes que no tienen factores de riesgo. Entonces, una medicación adecuada y durante el primer y segundo día de altura nos va a evitar complicaciones. Olvídense ya del agua de azar, olvídense del Gravol, olvídense del Panadol, olvídense eh, del Sorochín, no sé, de la agüita de coca, esas cosas que como una terapia folclórica, tampoco le vamos a decir, no, no tomen agüita de coca, no, si te lo dan así libremente, hay que respetar las costumbres andinas, pero, digamos, científicamente o comprobada, en forma comprobada, esto es lo que en altura, en edema cerebral, y esto es lo que tenemos que tomar, diuréticos, antiinflamatorios, y evitar la vasoconstricción pulmonar. Una cosa importante, que el descenso a menos altura y la oxigenoterapia son claro, oxígeno obligado en todo sitio, centro minero, hospital de la altura, y la posibilidad de que nosotros bajemos digamos, a nivel del mar o a menor altura para que pueda como mecanismo de defensa, ¿no? Si, por ejemplo, si nosotros vamos a Huancayo, tenemos que ir bajando, retrocediendo y quedarnos, por ejemplo, en Matucana, o sea, ciudades que tienen menos altura, como medida de tratamiento también. Y no se olviden de esta cosa, que sigo insistiendo en la importancia que tiene la acetazolamida y la dexametasona, que son importantes en su manejo, y no solamente en su manejo, sino también en la prevención de la enfermedad. Bueno, eso es todo lo que queríamos manifestarle con respecto a la enfermedad del edema pulmonar, a la enfermedad del mal de montaña aguda y al edema cerebral. Solamente quería, para terminar esta sesión y el capítulo de neumología, quería expresar algunas cosas sobre el COVID y altura, porque ahorita como nuestro tema es altura, tenemos que ver el problema del COVID, porque es una enfermedad no solamente pulmonar, sino también una enfermedad multisistémica que puede atacar al corazón, al riñón, y puede tener trastornos de coagulación. Entonces, lo que quería manifestarle es que esta enfermedad del COVID-19 provocada por un virus RNA, que es el SARS-CoV-2, tiene unas características importantes. Digamos, tiene un peso, tiene una forma de diseminación a través de las tos, estornudo, las manos contaminadas. Tiene unas características importantes. Tiene, digamos, la característica de asociarse a una enzima, que es la enzima
convertidora de angiotensina 2, o sea, la ECA2. A través del ECA2 va a entrar al epitelio pulmonar, epitelio cardíaco, entonces, o renal. Entonces, tiene características, digamos, formas de manifestarse, de entrar al organismo. Entonces, y dentro del organismo provoca un mecanismo de defensa tan severo, o sea, un proceso inflamatorio a nivel pulmonar y a nivel general tan severo que va, digamos, a comprometer la función pulmonar, la función renal y una serie de una cadena inflamatoria que puede conducir a la muerte del paciente. Entonces, una de las cosas importantes primero es que no entre este virus a nuestro organismo. Y lo más peligroso es que este virus se transmite de persona a persona. Entonces, el distanciamiento social es una de las cosas más importantes, una forma importante de evitar el virus. Pero no solamente el distanciamiento, sino hay condiciones ambientales. El frío se pensó, en un principio dijeron, en Europa está haciendo frío y no creo que como va a llegar a Lima porque está haciendo mucho calor, acá hace calor en Lima, completamente igual. No tenía nada que hacer el verano que el invierno, o sea, el virus entraba de acuerdo a su, no medía temperaturas. Entonces hay cosas que van cambiando nuestra sabiduría sobre esta enfermedad, porque es una enfermedad que no la teníamos anteriormente. Y una cosa importante en la altura es la radiación ultravioleta. Esta radiación UV, o sea, la radiación ultravioleta, digamos, en la altura es mucho mayor. Y definitivamente esta radiación hace que el virus caiga. O sea, no se disemine a los 2 metros, sino menos. Un metro, metro y medio cae al suelo el virus. Debido básicamente a ese aumento de la radiación ultravioleta que hay en la altura. Entonces, es una de las características importantes de, que debemos tener en la altura. Otra importante, como se transmite de persona a persona, en la altura hay menor densidad poblacional, o sea, menor cantidad de gente, no hay congestión. En la altura no hay Gamarra, no hay La Victoria, no hay mercados abarrotados, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, o sea, la densidad poblacional y tampoco hay la movilidad, o sea, en la altura todo el mundo va caminando a cualquier lado con tranquilidad, en cambio acá tenemos que los medios de transporte son los medios donde no solamente nos transportamos nosotros, sino transportamos el virus. Entonces, la posibilidad que haya mayor contagio en la altura es mucho menor que los contagios en el mar. Ahora, ¿eso qué significa? Que significa que y me preguntaban, pero profesor, ¿por qué en Huancayo, en Cusco también hay infectados? Definitivamente hay infectados. Pero si ustedes ven la letalidad que hay en las ciudades andinas, es mucho menor. En Cusco es mucho menor, en Junín, o sea, la letalidad, ¿qué significa? De todos los infectados, ¿cuántos han fallecido? O sea, la letalidad, digamos, en Cusco es 1%, o menos de 1%, 0.1%, 0.4%, o sea, menos de 1, comparando con otras regiones, Piura, Loreto, llegó un momento a ser una letalidad del 6%. Entonces hay que tener mucho cuidado que los pacientes de altura pueden infectarse, pero generalmente la mayoría no fallecen. ¿Por qué? Porque la población tiene unas ciertas condiciones de adaptación a la altura, que es la poliglobulia, y están adaptados a la hipoxia y tienen mayor capacidad pulmonar. O sea, la posibilidad que estos pacientes hagan la infección, sí, pero también tienen mayor defensas, o sea, sus pulmones están más acostumbrados a soportar situaciones de hipoxia que los pobladores del nivel del mar. Y otra cosa, en altura no solamente tienen esa capacidad, mayor capacidad pulmonar para resistir a cualquier agresión, sino también no van a entrar rápidamente los virus. ¿Por qué? Porque en el paciente de altura hay menor cantidad de receptores ECA2. Así como, por ejemplo,
¿Por qué a nivel del mar vemos normalmente, o en general mundialmente, vemos que la incidencia de morbilidad por el virus es mayor en varones que en mujeres? Porque los varones tenemos mayor cantidad de los receptores, o sea, mayor facilidad a que los virus de SARS-CoV-2 entren a nuestro organismo, porque tenemos mayor cantidad de receptores. Igual, en la altura, el paciente de altura tiene menor cantidad de, de receptores ECA2. Y este es un importante estudio que se ha hecho en la Respiratory Physiology and Neurobiology de abril de este año, en donde se han hecho estudios en Colombia, se han hecho estudios en Sudamérica, en Bolivia y también en las zonas del Tíbet, o sea, las zonas de grandes alturas, y se ha estudiado adecuadamente los receptores ECA2 debido a una adaptación genética que tiene el poblador andino. Y por último, una cosa importante, ustedes saben que nosotros habíamos dicho que la edad, que eran factores de riesgo de mortalidad, la edad, la obesidad y la hipertensión. En la altura, ver un paciente obeso, un paciente hipertenso, es mucho más difícil. Entonces, menor prevalencia de factores de riesgo en la altura. Entonces, eso hace, mis estimados alumnos, porque en nuestro país la mortalidad en los pacientes del ANDE es sumamente baja. Puede haber infectados, y básicamente esos infectados, ¿sabes por qué son? Todo el regreso de todos los que se han infectado en Lima y que han regresado, no solamente llevados por los ómnibus que puso el gobierno, sino han llegado por los camiones así, en forma, han llegado en una forma totalmente, han llegado a sus ciudades de forma informal, o sea, a través de camiones, pagando a alguien, y una serie de siempre el peruano se caracteriza por ser el Pepe el Vivo, es otra de las características de Pepe el Vivo, no hacer caso a las normas, ir por donde se desea ir, no hacer caso a la autoridad. Esas son las características del peruano, el Pepe el Vivo. Y este Pepe el Vivo ha ido llevando el virus a las zonas rurales. Si no fuera por esa adaptación genética y menores receptores K2, la mortalidad en la área rural sería muy severa, porque aquí no tenemos hospitales bien adaptados, con unidades de cuidados intensivos bien digamos, organizados. Entonces, eso es lo que quería recalcar, la importancia que tiene la constitución del poblador andino. Entonces, el poblador andino es un poblador adaptado a su medio ambiente, digamos que tiene una gran capacidad pulmonar, que no es obeso, que tiene los receptores ECA2 disminuidos y tiene una gran posibilidad, que vive prácticamente con un gran distanciamiento, no hay aglomeraciones, y que vive una vida tranquila en su medio ambiente y que, digamos, digamos, que tiene mayor posibilidad de supervivencia en caso de que quede infectado por este virus tan mortal que está trayendo muchas muertes. Y sigue la mortalidad en nuestro medio mayor de 190, casi 200 diarios, que es una barbaridad, teniendo en cuenta que ya estamos llegando nuevamente a la nueva normalidad y que estamos dudando que podamos controlar adecuadamente esta enfermedad. Solamente lo podríamos hacer en base a la responsabilidad de los habitantes para poder evitar el contagio de persona a persona. Bueno, mis estimados alumnos, eso es todo lo que teníamos que manifestarle. Y yo quisiera que si hay alguna pregunta con respecto a este tema o temas anteriores que han revisado, con gusto podré, digamos, darle una opinión. A ver, Jean-Pierre, ¿qué dice Jean-Pierre? Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias ¿Cómo por está Jean-Pierre? su exposición. Justamente, doctor, estaba revisando algunos últimos artículos que se publicaron a nivel de edad, de altura y en altura y COVID, y ha salido un preprime que va en contraposición a la altura, al estudio del doctor Subieta, que es de Bolivia, el último, el que presentó el de Arias, y nos muestra que hay una mayor mortalidad asociada a la altura
en pacientes menores de 65 años, pero ha sido en población mexicana y en población estadounidense. ¿Usted cree que más allá de la altura haya factores genéticos y evolutivos que estén asociados a la infección del SARS-CoV-2? Y mi otra pregunta era sobre si se está planteando también utilizar el tratamiento, la eritropoyetina para el tratamiento de SARS-CoV-2 también. Bueno, relacionado a que también hay una menor mortalidad también en pacientes. Claro, la altura que hay en Estados Unidos, la máxima altura que hay en Estados Unidos, con la justa llega a 2.500, 2.800. Las alturas que hay en México, igual, la Ciudad de México está en altura, pero, o sea, no está tanto, o sea, 2.500, 2.400. O sea, no podemos comparar con las alturas que hay en Bolivia, por ejemplo, o que unas alturas que hay acá en Perú. La gran mayoría de las ciudades de Perú y Bolivia están por encima de los 3.000 metros, 3.500. Y peor, hay habitantes de 4.000 metros. Entonces, hay una diferencia desde ese punto de vista. Ahora, con respecto la, eh, a la mortalidad, definitivamente los que están usted mencionando básicamente son debido a que todavía no tienen esos factores defensivos que tiene un poblador de grandes alturas que hemos manifestado ahora, ¿no? En la cual el poblador sí está demostrado que tiene una mayor, digamos, una menor cantidad de receptores EK2 que lo va a proteger contra el virus. Y otra cosa que nosotros estamos guiándonos en cuanto a las estadísticas. Ustedes revisan la estadística del día de hoy o del día de ayer del Ministerio de Salud, van a ver que la letalidad en Cusco, en Junín, es sumamente baja. Entonces, lógicamente es una enfermedad nueva y todos los reportes son bienvenidos, ¿no? O sea, si uno se encuentra una cosa, en otro sitio puede encontrar otra cosa, eso es una cosa bienvenida, eso es bueno porque nos va a ayudar a tener mayores luces sobre esta enfermedad. Pero en general, lo que yo quiero decirle es que la adaptación del hombre a la altura es una cosa importantísima. Y en cuanto a lo otro, lo que se presenta el paciente de altura es una poliglobulia importante. Es tan importante que a veces el paciente tiene su hemoglobina, el paciente de altura puede ser 17, 18, y aumenta la viscosidad de la sangre. Y eso le puede traer una serie de... Estos pacientes de altura tienen la enfermedad que se llama mal de montaña crónico, en el cual tienen que hacer más bien extracción de sangre, o sea, son buenos donadores de sangre. Entonces, no se olviden la importancia que tiene esto también como un mecanismo defensivo frente a la enfermedad. ¿Qué dice Carmen Rosa? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Carmen Rosa, Bueno, usted había dígame. mencionado la cetazolamida junto con la dexametasona para la terapia preventiva. ¿Es necesario utilizar las dos o solamente se podría utilizar la cetazolamida? Yo creo que es, por lo menos yo, o sea, como experiencia personal, solamente uso uno nada más. O sea que la cetazolamida, nada más. La dexametasona ya, digamos, puede ser en un paciente de riesgo, o si tú tú eres andinista, tienes ese deporte que es importante, a subir a grandes alturas, o sea, mayor de 5.000 metros. Ahí sí podemos utilizar las dos, la acetazolamida y la dexametasona. Pero en general, para viajes, digamos, turísticos y no tan altos, la acetazolamida es un buen tratamiento. Cuidado con el efecto colateral, que son parestesias en miembros inferiores. Y en las manos. Doctor, Dime. ¿y sería recomendable para niños? Porque usualmente los niños son los que sufren más de esos males. No, ¿O qué? definitivamente no. No. En niños no, no es recomendable dar esa medicación. Definitivamente, porque puede ser, más bien puede complicar. Lo que podríamos los niños es bien frecuente la hipoxemia, inclusive la hipoxemia es más severa. Bueno, estamos hablando de niños muy pequeños, ¿no? O sea, niños de 1 año, 2 años, pero mayores de 2 años yo creo que sí podemos dar, porque hay, digamos, de dexametasona o puede ser prednisona oral. Eso lo estamos usando en niños mayores de 2 años, ¿ya? Entonces, acetazolamida no No, recomendado. no.
5. Solo se le daría una dexametasona o prednisona. Prednisona por vía oral en cucharaditas de 5 miligramos, media cucharadita, yo creo que es una buena medida para infantiles. Y también ¿Alguien sería más? por 2. Solamente 2 días nada más, previa y los primeros 2 días, nada más. Y siempre el abrigo es una cosa importante, el abrigo por las zonas de altura obviamente se caracterizan por eso, el frío intenso y también el evitar hacer ejercicios el primer día. A ver quién más. Los niños se adaptan bien, bastante bien a la altura, tienen esa capacidad de adaptación tremenda. O sea, no son. Evitar lógicamente una alimentación. La alimentación en la altura es una alimentación en la cual se caracteriza que el tipo de grasa es mucho mayor y la digestión en la altura es completamente alterada. Una distensión abdominal tremenda. Entonces siempre hay que comer poco en la altura y evitar el exceso de grasas, que lastimosamente es la principal alimentación en la altura, ¿no? Entonces tenemos que ser muy moderados en nuestra alimentación, en el ejercicio y, digamos, el consumo de bebidas alcohólicas y algo más que pueda alterar, digamos, la digestión de lo que podamos ir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dice Ilan Vargas y Jaime Luis? Primero, Ilan. Doctor, ¿cómo sabe uno que es susceptiblemente a causar edema pulmonar de altura? Y más o menos, ¿qué puede indicar una sospecha de que pueda tener esa susceptibilidad genética? Ese es el problema. Miren, el problema de la susceptibilidad no lo podemos medir, o se puede medir por estudios genéticos, pero eso está bien difícil. Lo único que podemos establecer es la historia clínica. Si en viajes anteriores a la altura el paciente, digamos, ha hecho unas complicaciones y hasta llegar a un problema de tipo ya de edema pulmonar, entonces ya ni hablar. O sea, es lo más probable que en su segundo viaje también tenga esta acción. Por eso, eso es lo único que nos puede ayudar en el momento actual para determinar la susceptibilidad genética, ¿no? O sea, la posibilidad de que la historia clínica, antecedente de que haya tenido alguna afección anterior, por ahora. ¿Alguien más quería hablar por ahí? ¿Alguien más quería comentar algo? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre los cursos anteriores? ¿Algún tema que no le haya quedado claro? Bueno, a ver, dígame, Ilan. Doctor, sobre uno de los cursos anteriores de la parte teórica, hay una cosa que no me quedó claro y es sobre la medicación, sobre la Staphylococcus aureus metilino resistente. Algunos en lo que mencionan, por ejemplo, cuando se dictó la teoría de aquí de la comunidad, se mencionaba que de primera línea era vancomicina con linezolid. Sin embargo, en otro aspecto de la práctica, mencionaban que primero era un cefalosporínico como ceftriaxona, ceftaspima, y le podía recién combinar una vancomicina. Y en la otra teoría de neumonía intrahospitalaria mencionaban que primero era la vancomicina y si era alérgico, recién le ponías el linezolid. Claro. Mira, en realidad, en general, para el manejo antibiótico, uno tiene que ser progresivo. Por eso la importancia que tiene, por ejemplo, el uso exagerado de antibióticos va a provocar, digamos, este problema, la resistencia y la multiresistencia. Entonces, en realidad, el estafilococo, generalmente existen, el tratamiento inicial de un estafilococo son, digamos, una terapia no de frente eh, con vancomicina, o sea, tiene que ser algún antibiótico de menor categoría. Y dejar por ejemplo, la clindamicina, tiene una buena acción por antibióticos. La clindamicina, la dicloxacilina y también, o sea, los primeros antibióticos con un estafilococo, por ejemplo, de la piel, ¿no? O sea, un estafilococo que se puede controlar. Pero cuando ya el paciente ya estamos convencidos que tiene un estafilococo que lo puede o que necesita hospitalizar, ya es necesario el uso de la vancomicina.
Entonces, en forma progresiva. Y si el paciente está hospitalizado y el paciente encontramos que hace una neumonía intrahospitalaria por estafilococo y el estudio ya nos dice que es resistente a la vancomicina, ya tenemos que usar el linezolid. Entonces, el tratamiento del estafilococo es un tratamiento, digamos, progresivo, de acuerdo a la forma, el estado del paciente fuera del hospital, dentro del hospital y de acuerdo a estudios de sensibilidad. Y no se olviden, por favor, dejen el linezolid al último. ¿Por qué? Porque si ustedes van a usar el linezolid desde un inicio, lo único que van a hacer es combatir el último medicamento que tenemos para el estafilococo y el más importante, en los pacientes severamente comprometidos. Entonces no se olviden de ser progresivos en el tratamiento de algún germen, ¿ya? Y tener sus características de si es intrahospitalario o extrahospitalario, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sin preguntas, yo agradezco su participación y sobre todo su interés que tiene en la neumología, que es un capítulo importante dentro de toda la medicina interna, y espero que cuando aumenten sus estudios, den una vueltita de nuevo a todo lo que han aprendido, porque van a ver cosas nuevas y estoy seguro que van a mejorar su capacidad, no solamente para diagnosticar, sino para tratar adecuadamente las afecciones respiratorias. Entonces, muchas gracias por su atención. Mañana tenemos la última sesión práctica en los hospitales, pero vía virtual. Muchas gracias por su presentación. Eso sería todo por el día de hoy.